Pacto Verde Europeo, transformando la economía para salvar el planeta. Europa está en un punto de inflexión. Durante décadas, su desarrollo económico ha estado ligado al consumo de recursos naturales y a la explotación de combustibles fósiles. Sin embargo, el continente se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes que amenaza su estabilidad, su biodiversidad y su futuro. Para responder a este desafío, la Unión Europea ha diseñado una estrategia ambiciosa, el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para transformar la economía, reducir las emisiones y garantizar una transición ecológica justa. El Pacto Verde Europeo no es solo un conjunto de recomendaciones, se trata de una transformación profunda que busca desvincular el crecimiento económico de la destrucción ambiental. Su objetivo es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para el año 2050, mientras que se asegura de que la transición no deje a nadie atrás. El pacto establece regulaciones estrictas, moviliza inversiones masivas y redefine el papel de sectores clave como la energía, la agricultura, la industria y el transporte. ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? El Pacto Verde Europeo es el plan de acción de la Unión Europea para transformar su economía y su sociedad hacia la sostenibilidad. Su meta principal es alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050, reduciendo el impacto ambiental del modelo de desarrollo europeo sin comprometer el crecimiento económico. Una de las principales pilares del Pacto Verde Europeo son la energía limpia y eficiente, a través de acelerar la transición hacia fuentes renovables. Por supuesto, la agricultura sostenible, donde se busca reformar el sistema alimentario para reducir su impacto ambiental. Y hablemos de las industrias verdes, fomentar tecnologías limpias y una producción circular. Y por supuesto que del otro lado está el transporte ecológico, promover la movilidad sostenible y la electrificación. Por ende, la financiación y la justicia climática a través de apoyar a las regiones más afectadas por la transición. El Pacto Verde Europeo busca transformar a Europa de manera integral, pero ¿qué impacto tendrá la economía y la sociedad? Hablemos de los sectores clave. En este cambio estructural, afectará a casi todos los sectores económicos del continente, desde la energía hasta la agricultura. Mientras algunas industrias verán oportunidades de crecimiento, otras tendrán que adaptarse a estrictos estándares de sostenibilidad. Las energías renovables y la transición energética, donde la Unión Europea busca eliminar progresivamente el uso de carbón, petróleo y gas, reemplazándolos con energía solar, eólica y tecnologías avanzadas como el hidrógeno verde. Este cambio impulsará el crecimiento de las energías renovables y generará nuevos empleos en el sector tecnológico. Sin embargo, en la agricultura y la alimentación, el Pacto Verde Europeo introduce la estrategia de la granja a la mesa, que busca reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, mejorar el bienestar animal y fomentar el consumo de productos sostenibles. Pero esto plantea un desafío para los agricultores, quienes deberán modificar sus procesos sin afectar la producción alimentaria. Y también hablemos de la industria y la economía circular, donde las fábricas deberán implementar tecnologías limpias y también reducir el desperdicio mediante la economía circular.
un modelo que promueve el reciclaje y la reutilización de materiales para minimizar el impacto ambiental. Y por supuesto, hablemos del transporte, que es responsable de una gran parte de emisiones en Europa. El Pacto Verde Europeo apuesta por la electrificación, promoviendo el uso de vehículos eléctricos y desarrollando infraestructura sostenible para reducir la dependencia del petróleo. Ya que hemos conocido un poco más sobre el Pacto Verde Europeo, hablemos justamente de estos retos y sus controversias. A pesar de su ambición, el Pacto Verde Europeo enfrenta obstáculos y críticas. La transición no es sencilla. Algunos sectores y países han expresado preocupaciones sobre sus impactos económicos. ¿Pueden adaptarse todos los países por igual? Algunos miembros ya han avanzado en la transformación ecológica, mientras que otros aún dependen de combustibles fósiles, como ya se ha dicho. La industria versus la sostenibilidad. Mientras algunas empresas apuestan por la innovación, otras luchan por las regulaciones más estrictas. La pregunta ¿es posible equilibrar el crecimiento económico con las demandas ecológicas sin comprometer empleos ni producción? Europa ha destinado miles de millones de euros para financiar esta transición, pero persisten las dudas sobre el costo de la transición, la distribución de los fondos y quién asumirá estos costos. ¿Los ciudadanos, las empresas o los gobiernos? ¿Quiénes pagarán la factura? Ahora veamos este impacto social y la justicia climática. Si la transformación ambiental no solo afecta a los sectores industriales y gubernamentales, también impacta directamente en la vida de millones de ciudadanos europeos, en la forma en que trabajan, consumen y se relacionan con su entorno. El rol de la ciudadanía en la transición climática. Para ello, el Pacto Verde Europeo, que sea exitoso, se busca la participación ciudadana como un punto clave, desde la reducción del consumo de energías en los hogares hasta el apoyo a productos ecológicos. Cada individuo tiene un papel en la reducción de emisiones. Sin embargo, no todos los ciudadanos tienen el mismo acceso a las soluciones sostenibles, lo que abre un debate sobre la equidad y la justicia climática. La transición ecológica generará nuevos empleos en sectores como energías renovables, la movilidad sostenible y la eficiencia energética, pero también representa un desafío para quienes trabajan en la industria tradicional. La Unión Europea ha impulsado programas de capacitación para facilitar la adaptación laboral, pero aún le queda la pregunta de cómo garantizar que nadie quede atrás en este proceso. Por ello, el futuro del Pacto Verde Europeo depende de la capacidad de las ciudades para transformarse. Europa está promoviendo el desarrollo de espacios urbanos sostenibles, como transporte eléctrico, edificios eficientes y soluciones ecológicas. Sin embargo, estas iniciativas deben ser accesibles para toda la población, evitando que la sostenibilidad se convierta en un privilegio. Hablemos del liderazgo de Europa en la agenda global. Si Europa no está sola en esta lucha, la crisis climática es un desafío global, y el Pacto Verde Europeo busca consolidar a la Unión Europea como un líder en la agenda climática internacional. El papel de Europa en las negociaciones climáticas. Si bien el continente ha sido uno de los impulsores de los acuerdos globales sobre el clima, desde el Protocolo de Kioto hasta el Acuerdo de París, la Unión Europea ha impulsado políticas internacionales para acelerar la reducción de emisiones y apoyar a los países en vías de desarrollo.
Por supuesto que la cooperación internacional y el financiamiento climático, donde Europa también tiene una responsabilidad en la ayuda a las naciones más vulnerables. A través del financiamiento climático, la Unión Europea busca que otros países puedan implementar estrategias de adaptación y mitigación. Sin embargo, el debate sobre los recursos sigue abierto. ¿Está Europa haciendo lo suficiente para garantizar una transición climática equitativa a nivel global? Escríbelo en los comentarios. Sigamos con estos retos diplomáticos y la competencia económica. Si bien el liderazgo europeo también enfrenta desafíos, mientras Europa impulsa su transformación ecológica, otras potencias como China y Estados Unidos desarrollan sus propias estrategias. La competencia en innovación, tecnología y acceso a recursos define el futuro de la geopolítica climática. Por ello, el Pacto Verde Europeo no es solo un plan, es una transformación profunda en la forma en que Europa concibe su desarrollo, su sociedad y su futuro. La acción climática no puede depender solo de regulaciones gubernamentales. Empresas, ciudadanos y organizaciones deben participar activamente en este proceso para que la transición sea efectiva y equitativa. El futuro de la sostenibilidad depende de decisiones concretas, innovación tecnológica y cooperación global. Europa ha dado el primer paso, pero queda mucho por recorrer. En el próximo episodio analizaremos las diferencias entre la Ley Europea del Clima y el Pacto Verde Europeo, explorando si ambas estrategias pueden coexistir o si estamos entre dos caminos divergentes hacia el mismo objetivo. Esto es, justicia climática en Europa, entre políticas y acción.